Ok, hola, buenas tardes. Ahora vamos a seguir con el módulo 4. Mi nombre es Ola Aguilar, soy la responsable de lo que es la capacitación presencial y en línea de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Y el tema que vamos a hablar es de interculturalidad y perspectiva de género en salud. El objetivo de este módulo es que tanto la participante como el participante conozcan los conceptos y nociones que sustentan la perspectiva de género, así como su importancia desde un enfoque de derechos para la oferta institucional de los servicios de salud. Partimos de hablar de lo que es cultura y entendemos como cultura desde esta perspectiva de interculturalidad y género en salud como el conjunto de figuraciones de un pueblo en un momento determinado de su historia que constituyen y establecen tanto los ámbitos de su modo de ser, de pensar y de actuar. Esto en el marco global de una sociedad en el que todas las percepciones de la realidad, así como sus costumbres y comportamientos adquieren sentido. En cualquier sociedad coexiste un sinnúmero de miradas acerca de la realidad, que están determinadas por el género, la cultura, la ética, la clase social, la edad, así como la orientación sexual, la asociación gremial, entre muchos otros factores. Y por lo tanto, una de estas miradas es la de género, que es la primera identidad que se forma en la persona durante su infancia temprana. En este sentido, cabría preguntarse cuál es la relación concreta entre cultura y género. Por lo tanto, hay dos líneas de explicación. Y una es que la primera explica la categoría de género como una construcción sociocultural e histórica. Es decir, el sexo y el género muchas veces se utilizan de manera incorrecta como sinónimos. Así se habla de sexo femenino o de masculino o de igual manera de género femenino o masculino. Sin embargo, hay una gran diferencia en estos términos. En este caso, la categoría de sexo se refiere a nuestras características biológicas que nos distinguen de manera orgánica como hombres o como mujeres, pero también se podría hablar de personas con ambos sexos que tienen características tanto de hombres o de mujeres. Es lo que se les llaman las personas intersexuales y nacen con estas características. También el género se refiere a lo que entendemos en cada sociedad y cultura por lo que debe ser un hombre o lo que debe de ser una mujer, diferenciándolos de manera jerárquica y estableciendo relaciones de poder entre hombres y mujeres, donde lo femenino y lo relativo socialmente a las mujeres queda colocado en un lugar de menor valoración. Esta forma de entender el papel y los roles de la mujer y del hombre cambian con la historia, en cada grupo social, en cada etnia, así como en la ubicación geográfica y el sistema socioeconómico al que pertenecen tanto estos hombres como estas mujeres. Generalmente, en cada comunidad, la cultura hace ver como algo natural este orden social y se hace creer que así es y que así debe ser. Es decir, esta valoración de minusvalía que se da hacia la mujer o de esta valoración de superioridad sobre el hombre, pues va cambiando en cada momento histórico, en cada comunidad, en cada cultura, pero también se construye un orden social donde a partir de esta valoración se hace creer que a las mujeres valen menos o que los hombres valen más. En nuestras sociedades, el papel atribuido a hombres y mujeres se ha establecido y reforzado culturalmente, haciéndonos creer que estos roles tienen una relación directa con nuestra biología. De esta manera, los comportamientos de las mujeres están cargados de un tinte tradicional donde se les asocia a la reproducción, a la crianza, a las labores domésticas, así como el cuidado de los otros. Sin embargo, a los hombres se les van estableciendo otros roles, principalmente el de proveedor. Hay una segunda línea de explicación, como ya les comentaba, respecto a esta relación entre cultura y género. En esta segunda línea señala que nuestra sociedad se ha constituido de manera histórica un orden social que marca una desigualdad de roles, de oportunidades y de manejo del poder, siempre a favor del hombre sobre la mujer. A este orden social se le conoce como patriarcado. Esta forma desigual en la que se vive la realidad ha creado pues percepciones del mundo de manera muy diferente y a menudo contrapuestas. Como ya les comentaba, generalmente bajo esta orden social se le da un valor superior al hombre y todas las decisiones, todo lo que
abarca la vida de la misma sociedad, está plantado a partir de este valor que establece el patriarcado sobre el hombre y sobre la mujer. En la historia de la humanidad, estas dos percepciones no coexisten de manera equitativa, sino que se ha impuesto la perspectiva y visión masculina en la mayor parte de las actividades humanas y de esta manera normalizándolas. Esto es conocido como el androcentrismo y se ha filtrado tanto en la religión, la política, la producción, la ciencia y por supuesto en la medicina. Y a su vez esto, la manera en que percibimos y actuamos respecto a nuestra propia salud. Género, entonces, vamos a entender lo que son las características y atributos sociales, tanto políticos, económicos, jurídicos y simbólicos, así como culturales, que son asignados por la comunidad al ser hombre o cómo debe de ser una mujer. Es decir, son todas estas formas de comportamiento, los valores, así como las actividades que cada persona tiene permitido realizar y algo muy importante, también este lugar que ocupan en el mundo y que establecen roles y estereotipos de la mujer y del hombre y a partir de los cuales las personas construyen sus identidades. Entonces, a través de esta asignación de roles y de comportamientos es que también se va construyendo una desigualdad entre ambos sexos, entre ambos géneros, entre lo que es ser hombre y ser mujer. Y estas desigualdades, como ya los hemos comentado, están presentes en varios ámbitos de la vida humana, sobre todo en lo que es la salud de las personas. Y establecen también relaciones sociales de poder entre hombres y mujeres que generan inequidades en el ámbito de la salud y de la vida en general. Es decir, desde la perspectiva de género, podemos entender que es una herramienta conceptual que busca precisamente mostrar estas diferencias entre mujeres y hombres, que se dan más que por sus determinaciones biológicas, por estas diferencias biológicas que tenemos, sino que estas diferencias se dan por las cuestiones culturales que son asignadas tanto a los seres humanos a partir de su sexo, en un orden jerárquico que coloca a lo considerado como femenino en una valoración inferior. Y creo que estas concepciones, estas valoraciones han sido de manera histórica. Por eso, a través de la perspectiva de género, que se considera una herramienta conceptual, se busca mostrar estas diferencias, ¿no? Que no es nada más una cuestión biológica lo que nos hace diferentes, sino todo esto lo que en el ámbito de nuestra vida cotidiana y de manera histórica nos han puesto las mujeres sobre un valor inferior respecto a los hombres, ¿no? Y que valoración que hay sobre el hombre superior o la mujer inferior es que también nos pone en otras situaciones de desventaja. Por lo tanto, la perspectiva de género pues se va a estructurar a partir de la ética y conduce sobre todo a una filosofía. Es decir, ya vimos que la perspectiva de género es una herramienta conceptual, pero que esta se va a estructurar a partir de una visión ética y también de una visión filosófica. La teoría de género no considera a mujeres y hombres como seres dados, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos que son construidos de manera social, que son el producto de la organización de género dominante en nuestra sociedad. Es decir, no solamente nacemos tal cual nos comportamos a partir de ser hombres o de ser mujeres, sino somos una construcción que sí, hay características biológicas, como ya las mencionamos, que se dan a partir de nuestro sexo, pero estas diferencias ya en la vida cotidiana, en nuestro desarrollo como seres humanos, se da precisamente a partir de esta construcción histórica que se ha realizado respecto a lo que significa ser hombre o ser mujer. Entonces, la perspectiva de género pues está presente en los espacios académicos, en los movimientos feministas, en las organizaciones ciudadanas y también en los organismos públicos e internacionales. Se desarrolla una visión explicativa y alternativa de lo que acontece en el orden de géneros. A esta visión analítica encaminada en su conjunto hacia la acción institucional y civil se le conoce como perspectiva o enfoque de género. Entonces, aquí tenemos que también nosotros poner mucha atención porque este
este enfoque o esta perspectiva de género tiene que ir permeando en todo lo que la propia sociedad desarrolla, en todas las necesidades que se van generando en la vida misma. Entre ellas, pues está en las necesidades y exigencias que la población realiza. Y nosotros como instituciones públicas tenemos que hacer políticas públicas que den respuesta a estas exigencias o a estas respeto de los derechos humanos de nuestra sociedad, y entonces todo lo que hagamos, todo lo que realicemos o dejemos de realizar, también debe de realizarse desde una perspectiva de género. Y la perspectiva de género pues también centra su atención en las relaciones de poder entre hombres y mujeres para explicar precisamente el origen y el desarrollo de manera histórica de este sexismo, de esta desigualdad y de esta opresión que pues hemos visto a través de nuestra vida misma en varios ejemplos, ¿no? Desde la manera en cómo nos empoderamos de nuestra propia salud, de cómo asistimos a nuestros centros o instituciones para atender nuestras enfermedades, también en otros ejemplos como es el acceso a la educación, el acceso al trabajo, a un pago justo. Es decir, esta perspectiva se centra precisamente en estas relaciones de poder donde siempre ponen al hombre en una posición más beneficiosa que hacia la mujer, pero también hay situaciones en las que precisamente a partir de estos roles o de esos estereotipos de género, pues los hombres también se ponen en una situación de desventaja, pero que sin embargo no es tan fácil abordar o entender precisamente por este poder que hay, por esta visión androcéntrica, donde todo se centra en el hombre, o también de esta visión patriarcal, ¿no? Donde las mujeres tenemos una valoración inferior. Entonces, la perspectiva de género permite entender que la vida y sus situaciones son transformables hacia el bien vivir si se construye desde una igualdad, la equidad y la justicia. Es decir, no porque históricamente nos hayamos comportado de tal manera o hayamos tenido limitaciones las mujeres hacia ciertos derechos a lo que los hombres no se han enfrentado, esto no significa que así deba de ser ya eternamente, sino que a partir precisamente de esta perspectiva de género, a partir de entender que nos comportamos a través de ciertos roles o de ciertos estereotipos que la misma sociedad va construyendo, pues también esto nos permite ver que si es construido socialmente, también puede cambiarse a través o transformarse a través de estas conductas sociales, ¿no? Y entonces, esto se puede transformar si lo vemos también desde una perspectiva de buscar una igualdad entre hombres y mujeres a través de una posición equitativa que nos lleve a la justicia, ¿no? A la justicia social, donde tanto hombres o mujeres o personas trans, porque también tenemos que considerar este concepto, tengan una vida o una vida, un desarrollo a través de la igualdad, ¿no? Con acceso a todos los servicios, con el respeto a todos sus derechos desde una perspectiva igualitaria. Entonces, desde esta perspectiva de género, también vamos a abordar lo que es la teoría feminista, que es el feminismo, ¿no? Entonces, el feminismo y la perspectiva de género plantean la necesaria y urgente transformación de estos paradigmas filosóficos, científicos y políticos que hay respecto a la posición o las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, ¿no? También desde esta teoría podemos ver la condición de opresión de las mujeres que ha sido de manera histórica y globalizadora. Es decir, en todas las sociedades se vive esta situación donde las mujeres son oprimidas, donde las mujeres son desvalorizadas, donde se les limitan sus derechos, ¿no? Donde se limitan su vida misma, ¿no? A una vida de felicidad y de dignidad como persona. Entonces, pues esta teoría nos permite observar todas estas condiciones que, como ya les comentaba, podemos transformar, podemos modificar para que realmente vivamos una vida mucho más libre y más equitativa. Entonces, el feminismo es una visión tanto filosófica y ética que está destinada a transformar las relaciones desiguales y opresivas entre los géneros y al interior de ellos. Es decir, también hay que reconocer que hay
situaciones de opresión entre hombres y hombres a partir de podría ser una masculinidad hegemónica que se va construyendo, o también a partir de entre personas del mismo género, ¿no? También estas desigualdades se pueden evaluar, se pueden visualizar a partir del feminismo, ¿no? De esta visión feminista. Y también es importante modificar el paradigma central de las ciencias y de la política, y este paradigma se centra principalmente en el hombre, ¿no? El hombre deja de ser tal paradigma y se visualiza también a la mujer. Esto es lo importante, ¿no? Romper estos paradigmas donde el centro de todo, la construcción de las teorías, del conocimiento, de los derechos, está basado en el hombre, sin tomar en cuenta, pues también la existencia y la importancia de las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro mundo. Y la diferencia y la diversidad pues están siendo también resignificadas en términos de una igualdad que se alcanza de manera concreta. Este es el objetivo prioritario de la perspectiva de género, alcanzar esta igualdad, ¿no? Tanto en derechos como de manera ya en el ejercicio de los mismos, en el acceso, en el respeto a ellos. Eso es lo que se busca principalmente desde la perspectiva de género, ¿no? Y se está creando, pues, precisamente una humanidad con tanto humanas y humanos en coexistencia dialéctica, es decir, que sea cambiante, que no sea de manera que no pueda modificarse, ¿no? Que no pueda mutar a otras posiciones, a otras situaciones de convivencia mucho más equitativas, mucho más justas, que permitan también respetar la dignidad de las personas, tanto de personas humanas o humanos, ¿no? Y algo muy importante también dentro de estas nociones y definiciones básicas de género es que tenemos que considerar que el ser hombre o ser mujer no está precisamente en los genes. Es decir, ser hombre o ser mujer, quedar asignadas o asignados a un género o al otro, no son fenómenos naturales. Resulta precisamente de este proceso psicológico, social y cultural en que se asume el desideratum de lo que en cada época la sociedad define como contenido de cada género. Es decir, de lo que la sociedad va a esperar o desear que así seamos, que así nos construyamos, que así nos comportemos. Es decir, no es parte de nuestra naturaleza, sino también el ser hombre, ser mujer, tiene una carga social, una construcción social que ha sido creada pues de manera histórica, y eso se nos sigue acumulando, eso se nos sigue enseñando, se va replicando en nuestras escuelas, en nuestras sociedades, en nuestras propias instituciones, es decir, hasta en las propias políticas públicas. Estas cosas se siguen replicando, ¿no? Sin tomar en cuenta estas diferencias que deben de ser consideradas que hay entre hombres y mujeres, pero estas diferencias que no tienen que ver precisamente con la manera en que debemos disfrutar o accesar a nuestros propios derechos. Por lo tanto, cada mujer y cada hombre es una producción tanto social, cultural e histórica, no es una creación orgánica únicamente. Ser hombre o ser mujer no está precisamente en nuestros genes, ¿no? Sino en toda esta construcción que se va generando a partir desde que nacemos, ¿no? Toda esta construcción que hay de nuestra propia identidad, desde el factor cultural, desde el factor histórico, desde los factores materiales, ¿no? De cómo nos perciben los otros, de qué esperan de nosotros, este desideratum, ¿no? De lo que espera la propia sociedad, de lo que debemos ser a partir de que ellos deciden o nos construyen como hombres o como mujeres. Y la relación sexo-género se va interpretando de manera errónea, como si esto fuera responsable de nuestra vida, de cómo debemos de vivir, y se concluye que el género está pues predeterminado, es hereditario, inmodificable y irrenunciable, pero no es así. El género se puede modificar, el género no es inmutable, ¿no? Pero también podemos renunciar a estos roles, a estos estereotipos que la propia sociedad nos asigna a partir del sexo con el que nacemos, ¿no? De todo lo que dicen que debemos de hacer los hombres o que debemos de hacer las mujeres, como si fueran características sexuales previas y naturales. Es decir, se asignan a los hombres y a las mujeres conjuntos de obligaciones, prohibiciones y atributos tanto eróticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, así como identitarios y políticos, a partir de lo que los demás
normas dicen que debemos de hacer. Es decir, todas estas cuestiones de género que la misma sociedad va estableciendo, va construyendo y va imponiendo, pues se van heredando, ¿no? De manera social hacia nosotros como personas, como humanos, y entonces es como se van estableciendo ciertas prohibiciones o ciertas obligaciones a los seres humanos, pues que estos van determinando también la manera en que nosotros disfrutamos o accesamos a nuestros propios derechos, ¿no? Y que entonces no tenemos un acceso a nuestros derechos básicos que nos permitan una vida digna a partir de una perspectiva de equidad o una justicia social, ¿no? Donde todos podamos disfrutar de la misma manera de estos derechos. Entonces, vamos a hablar también de lo que es sexualidad y género y vemos que cada sociedad concibe de manera histórica y también norma y de manera legítima la sexualidad de las personas que la constituyen, creando concepciones y prácticas normalizadas de vida, es decir, a través de que se va determinando a qué género debemos de identificarnos o a qué género debemos crear toda esta visión de personas que tenemos, es que la sociedad va construyendo o va decidiendo supuestamente de manera legítima cómo debemos de vivir nuestra propia sexualidad, de cómo debemos ir construyendo nuestra identidad. Y cuando nosotros rompemos con estas reglas, con estas prácticas que están normalizadas y generalizadas dentro de una sociedad, pues se nos van violentando nuestros derechos, empiezan a presentarse estas desigualdades de las que tanto hemos hablado y empezamos a enfrentarnos a una vida pues que no nos permite disfrutar, ¿no? de manera igualitaria o equitativa de todos nuestros derechos, principalmente pues en este caso del derecho a la salud, ¿no? El derecho a tener una vida digna. Y porque cada cultura pues va definiendo estos contenidos y las formas y los procesos de lo que es lo femenino y lo masculino y va imponiendo pues a los géneros estos valores positivos y negativos como medio de asegurar su cumplimiento cotidiano. Es decir, la misma sociedad nos va diciendo qué tenemos permitido o no a partir de que seamos hombres o mujeres y a partir de cómo nos identifican ellos mismos como sociedad, lo femenino o lo masculino, ¿no? Obviamente lo femenino pues va relacionado con las mujeres y son a las que se enfrentan a mayores desigualdades y las mismas mujeres que también deciden no vivir con esta identidad de género femenina y que deciden cambiar a una identidad masculina, pues también se enfrentan doblemente a situaciones de desventaja. Lo mismo sucede con los hombres que construyen una identidad que no va acorde a su sexo, también se enfrentan a todas estas situaciones de desigualdad, ¿no? De estas violaciones constantes a sus derechos, porque siempre esas conductas, esas actitudes que van en contra de lo ya establecido o que se le da una calificación negativa, pues se enfrentan a estas situaciones de desigualdad y de constante violación a sus propios derechos. Así es como a través de la historia pues se van creando, reproduciendo y controlando los géneros, es decir, los hombres y las mujeres se van controlando de manera histórica pues a través de todas estas construcciones que se han realizado desde hace mucho tiempo y que se nos va diciendo qué tenemos o no tenemos permitido a partir de ser hombres o de ser mujeres. Que sí es verdad que todas estas construcciones van cambiando históricamente, pero siempre van con esa, se podría decir, con ese candadito, ¿no? De lo que se nos tiene permitido, ¿no? A partir de ser mujeres. Y también de las relaciones que se dan entre ellas y entre ellos y que se van convirtiendo en desigualdades constantes. Y también hay que entender que la sexualidad es cultura, pues si nosotros como seres somos parte de una sociedad y nuestra identidad, nuestra construcción de nuestra propia identidad se va construyendo a partir de esta sociedad, pues también es parte de esta cultura. Es decir, la sexualidad humana es el eje central del desarrollo de las identidades, de los géneros y del contenido y las formas de las relaciones en que los géneros se establecen entre sí. Esta dimensión cultural de la sexualidad es una expresión de manera concreta y también subjetiva de la vida humana. Se convierte en un elemento estructural del desenvolvimiento social del individuo. Por lo tanto, la sexualidad humana pues tiene diferentes, se podría decir,
aristas. Entre ellas está pues el comportamiento, ¿no? De cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con las demás personas y de igual manera aquí cómo se va conformando nuestra propia identidad de género. Y también se da a través de la expresión de este género en el que nosotros nos identificamos y también a través de nuestra orientación sexual. Es decir, si nos sentimos atraídos por personas de nuestro mismo género o personas del género contrario, del sexo contrario, y también tiene que ver con los valores, las creencias y las actitudes que nosotros vamos teniendo. Entonces, nos damos cuenta que nuestra sexualidad, tanto en la manera en que la manifestamos, en cómo nos sentimos atraídos, en cómo expresamos nuestra identidad genera, todo esto tiene que ver precisamente con la cultura. Por lo tanto, nos damos cuenta pues, que también la sexualidad está permeada por la cultura, por el grupo social al que pertenecemos, por el momento histórico en el que nos toca vivir. Es decir, toda esta dimensión cultural de la sexualidad es una expresión, como ya les decía, concreta y subjetiva de nuestra vida humana y se convierte en un elemento estructural del desenvolvimiento tanto social o individual de todas las personas. Y bueno, en este sentido, pues la cultura es el resultado de la acción de los seres humanos entre ellos mismos y sobre la naturaleza. En esta interacción, pues se construye la sociedad. Es el contenido precisamente de esta construcción histórica de los seres humanos, ¿no? La sociedad se construye a partir de todos estos elementos culturales que vamos compartiendo como personas, de todas estas limitaciones o permisos que las personas vamos teniendo, ¿no? Y la cultura pues se estructura en torno al trabajo, a las relaciones sociales, las capacidades intelectuales y afectivas, así como el entorno a la sexualidad que la misma cultura establece a cada uno de nosotros como seres humanos. Y bueno, esta socialización de la sexualidad pues se va realizando también dentro de este proceso cultural. Simón de Javier decía que no se nace mujer, sino una llega a serlo, pues tampoco se nace hombre, también se llega a serlo. ¿En qué sentido? Como ya comentábamos, el género no está genéticamente establecido y pues esta sociedad nos va construyendo a partir de ciertas circunstancias, de ciertas condiciones como hombres o como mujeres, ¿no? Y también a partir de ciertas libertades o de ciertas limitaciones. Y es a través de este proceso de socialización que cada sujeto va haciendo interno los rasgos del entorno o el contenido del género que se le asignó a nacer y desarrolla su identidad genérica conforme al modelo más apreciado de su cultura. Esto es el desideratum, el deber ser, ¿no? Que la misma sociedad nos va estableciendo. Entonces nos damos cuenta pues que sí, no nacemos ni hombres ni como mujeres, como la sociedad lo espera, sino que nos vamos construyendo y la misma sociedad nos va construyendo en lo que espera que debemos de ser, pensar o hacer. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de sexo, pues nos referimos al concepto que son las características tanto biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que la especie humana o todas las personas tenemos sobre todo relacionados a las funciones de la procreación. Es así como se ha considerado el sexo y realmente desde una visión de conceptos, pues el sexo es la división de los seres orgánicos en machos y hembra que se distinguen según sus características estructurales y funcionales. Y es también el hecho biológico que establece dos participaciones diferentes complementarias en la reproducción. En este sentido, pues también vemos que como habíamos mencionado, generalmente se maneja el término género y sexo como un sinónimo, pero a partir de estos conceptos nos damos cuenta que no. En este sentido, la cultura establece una dicotomía, se es mujer o se es hombre. Son dos elementos que se excluyen mutuamente, es decir, dos cuerpos diferentes complementarios en la reproducción. Estos conceptos se tratan de modificar, es decir, el tener ciertas características sexuales no significa que solamente
sean para la reproducción, ¿no? O que estemos solamente construidos para eso, sino que el sexo nada más son estas características biológicas que nos permiten tener funciones diferentes, comportamientos diferentes y también necesidades, ¿no? Muy diferentes entre hombres y mujeres, pero no significa que solamente estén relacionados a las funciones de la procreación. El género, en este caso, se constituye en las relaciones entre distintos factores. Según la OMS, el género se refiere a los roles, conductas, actividades y atributos construidos socialmente que una cultura determinada considera apropiados tanto para hombres o para mujeres. Pero también, pues, hay distintos factores como el biológico, que tiene que ver con el sexo genético, hormonal y gonádico. También está el factor psíquico, que son los procesos conscientes e inconscientes que estructuran intelectual y efectivamente a los sujetos. Y también está el factor cultural, que son estas concepciones, valores, normas, mitos, ritos y tradiciones que nos van construyendo los seres humanos o que nos van definiendo. Y también está el aspecto social, que es la organización de vida colectiva, instituciones y relaciones entre los diferentes individuos y grupos. Entonces, todos estos elementos definen y controlan a las personas, ¿no? A cada uno de los individuos a partir del sexo y del género en el cual nosotros nacemos y nos desarrollamos, o en este caso de género con el cual nos identificamos. Entonces, ya vimos estas definiciones, estas diferencias, pero al inicio les comentaba pues que precisamente el feminismo, esta perspectiva también de género, trata de ir eliminando estas desigualdades que las personas, tanto hombres como mujeres, vivimos, pero que en su mayoría afectan más a las mujeres por esta desvaloración o este poco valor que se nos ha dado históricamente, y que esto se ha generado a través precisamente del patriarcado, ¿no? Donde nos ven a las mujeres como menos válidas, que debemos depender de los hombres, que no tenemos las habilidades o el intelecto suficiente para hacer otras cosas que no tengan que ver precisamente con las labores domésticas o cuestiones de reproducción o del cuidado de los hijos. Entonces, en este caso, en el patriarcado, pues el paradigma principal es el hombre, su base es el sexismo que se expresa de manera cotidiana entre machismo, misoginia y homofobia. Es decir, el patriarcado es una organización política, ideológica, así como jurídica en diferentes sociedades. El patriarcado permea en todas las organizaciones sociales de todo el mundo. En algunas situaciones se da mucho más marcada, que no es tan fácil cambiar, que se ve como algo que ya por naturaleza debemos de pensar y de organizarnos y de actuar de acuerdo a lo que el patriarcado establece. Y en este caso los hombres tienen el poder de decisión sobre la vida, el poder de construir una sociedad, una cultura, así como la misma historia, y de sumir a las mujeres, de descalificarlas, de decir que son pequeñas, que, como les comentaba, que no tienen el mismo valor que tiene un hombre. Y este proceso de dominio genérico en la vida cotidiana se le llama patriarcado, es decir, este dominio que tienen los hombres sobre las mujeres y que ha sido histórico, desde hace muchísimos años ha estado presente, y que estas relaciones de género entre hombres y mujeres se convierten en desiguales. ¿Por qué? Porque los hombres tienen mayores derechos, mayores oportunidades de desarrollarse en otros ámbitos, de disfrutar la vida misma, que no se le permiten a las mujeres, ¿no? Es verdad que se ha ido modificando poco a poco esta visión, pero aún en la actualidad se sigue viviendo esta situación de desigualdad, ¿no? Donde las mujeres no pueden disponer ni de su propio cuerpo, ni vivir sus propias decisiones, ni manifestar sus propias convicciones, sino todo está en relación a lo que el patriarcado establece que nosotras como mujeres o como hombres debemos manifestar o no debemos manifestar, o lo que no se nos permite en nuestro propio entorno social.
Y entonces esto se convierte en un poder y este poder patriarcal pues se convierten en sociedades que se distinguen por la distribución de manera desigual del poder ejercido, siempre en relación del dominio y de la opresión. Es decir, en estas sociedades patriarcales pues siempre las mujeres son dominadas por los hombres, ¿no? Siempre viven una opresión y no solamente las mujeres, también los niños y las niñas, ¿no? También viven esta situación de opresión, de no se les permite tomar decisiones, ¿no? Todo está en función de lo que el hombre decide, de lo que el hombre instruye, de lo que el hombre tiene convicción que así debe de ser. Es decir, los hombres tienen el dominio sobre las mujeres, quienes genéricamente son oprimidas. Además del poder genérico, pues también existen los poderes intragenéricos que ejercen algunos hombres sobre otros y algunas mujeres sobre otras. También esto se da basándose en el patriarcado, ¿no? Donde también los hombres oprimen a otros hombres que no cumplen con las características que socialmente deberían de cumplir por el hecho de ser hombre, y también de estas mujeres que ejercen cierto poder sobre otras mujeres porque tienen el apoyo o estas conductas sumisas ante los hombres, y pues entonces ya se creen con este derecho o este deber de oprimir a las personas que son diferentes a ellas o a ellos, ¿no? Entonces, el patriarcado, pues no solamente oprime o genera estas desigualdades entre hombres y mujeres, sino también entre hombres y también entre mujeres y mujeres. Y también esto, como ya les comentaba anteriormente, que este poder patriarcal se basa en lo que es el sexismo, en el machismo, en la misoginia y la homofobia. Pues cuando hablamos de sexismo, pues esta opresión social fundamentada en la diferencia sexual de las personas, ¿no? Y esto se va incubando al inconsciente como elemento definitorio del sentir, del pensar, así como del actuar de las personas. Es un elemento sustantivo en la constitución de las identidades. Es decir, este sexismo nos hace creer que por ser hombres o somos mujeres, pues tenemos maneras distintas de pensar, de sentir, y por lo tanto debemos de actuar de manera distinta. También este sexismo nos hace creer que estas diferencias, pues que están en su mayoría definidas por la propia naturaleza, pero no es así, sino también son de una construcción social, ¿no? Y todas estas diferencias, pues también van influyendo en nuestra propia identidad, cómo nos identificamos, cómo se va generando esta identidad sexogenérica, se podría decir, y a partir de eso se nos van estableciendo roles, se nos van estableciendo estereotipos que van haciendo de manera eterna esta desigualdad, ¿no? Este sometimiento de hombres, de mujeres ante los hombres, ¿no? Entonces todo permea la totalidad de estas relaciones humanas de manera intragenérica o intergenérica, la de los géneros y los particulares, con la sociedad y con el Estado, y se da en todos los espacios de la vida, tanto doméstico, comunitario, laboral, institucional. Es decir, el sexismo está presente en la vida cotidiana de las personas, y también se pretende desde esta perspectiva de género, desde esta filosofía del feminismo, pues eliminando todas estas situaciones de opresión social, ¿no? Que siempre van a generar una diferencia entre las personas, y una diferencia que se traduce en desigualdades, ¿no? En esta falta de oportunidades para, como yo les insisto, disfrute de sus derechos o de tener una vida digna. Y entonces hay diferentes expresiones de este sexismo, entre ellos está el machismo, lo que es la misoginia o también la homofobia, y su presencia pues solo suele percibirse en situaciones extremas en que los hechos se tornan violentos, pero pues están presentes en la vida, en la cotidianidad, están presentes estas actitudes machistas, estas situaciones de misoginia donde se desvalora o se descalifica todo lo referente a la mujer, o también de homofobia, ¿no? Cuando no se cumplen con estos roles o estos estereotipos establecidos que deben de realizar las personas a partir de este sexo, de este género, socialmente establecido. Entonces, el machismo pues se origina en la concepción de que las mujeres son inferiores a los hombres y por ello están obligadas
por naturaleza a dar servicio doméstico y sexual a los hombres. Es decir, dentro de sus funciones o sus roles principales, pues está el cuidado de la familia, el cuidado del hogar, pero también la parte de satisfacer de manera sexual a los hombres o de cumplir también con este rol reproductivo, ¿no? Entonces, si en el caso de que alguna mujer no pueda tener hijos, pues ahí se enfrenta a una desvalorización mucho más, ¿no? Entonces, a esta opresión se enfrentan las mujeres a partir del machismo, ¿no? Porque también es una estructura que genera esta opresión de género de las mujeres mediante mecanismos destinados a marginalizarlas, maltratarlas, hostilizarlas, acosarlas y violentarlas de muchas otras formas, tanto en el aspecto financiero, en el trabajo doméstico, en estas falta de oportunidades para desarrollarse profesionalmente, en esta constante opresión social en que deben de ser unas mujeres supuestamente que aparte de ser bonitas deben de trabajar, deben de cuidar a los hijos, deben de ser amorosas. Si deciden no tener hijos, pues son descalificadas. Si deciden hacer otras cosas que la sociedad no tiene permitido para ellas, pues son sometidas a situaciones de discriminación, de desvalorización. Entonces, el machismo va generando esto, ¿no? Esta falta de oportunidades para las mujeres, esta constante desvalorización, estas situaciones que nos ponen en desventaja constante las mujeres, que no nos permiten desarrollarnos de manera plena, ¿no? Y también pues se expresa en este paternalismo que ubica a las mujeres como seres incapaces de inteligencia, que dependen siempre de un hombre, que deben de ser sumisas, débiles, obedientes y también tornarse agradables o delicadas hacia los demás, sobre todo en la asistencia, el consuelo y las necesidades también de sobreprotección y de alabanza. El mismo paternalismo las define como tiernas, bellas, abnegadas, compasivas, incluso como la parte más frágil del ser del hombre, ¿no? Y no es así, las mujeres no precisamente deben de ser así para ser mujeres, ¿no? Comportarse como mujeres, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues las van poniendo en una situación constante de desventaja, de opresión, de desigualdad, y eso no les permite de desarrollarse de manera digna, no les permite ampliarse en otros ámbitos en los que los hombres se desarrollan habitualmente, ¿no? Y que también ellas son capaces de hacerlo, sobre todo en la ciencia, en la política, en la historia, en muchos otros ámbitos en los que se les ha limitado su participación. Y la misoginia pues, significa el temor y odio hacia las mujeres, y es decir, que es cualquier forma brutal o sutil de inferiorización, de ridiculización, de exclusión, de violencia y opresión a las mujeres como género y a cada una en particular. Es decir, puede ser de manera general que se odia a las mujeres en general o a unas en específicas porque tengan ciertas características o porque no las tengan de acuerdo a lo que los hombres esperan de lo que debemos de ser o no debemos de ser como mujeres, ¿no? Entonces es esta descalificación de manera brutal, pues que a veces se tornan situaciones muy violentas que pueden llevar a las mujeres hasta perder la vida, ¿no? Y también la misoginia prevalece en culturas o sociedades que consideran a las mujeres inferiores a los hombres y les atribuyen un rol centrado en la reproducción de la especie humana, en el cuidado de los hijos y del hogar. Por ello, redunda en la práctica de subordinación, de sometimiento, de violencia, incluso, pues como ya les decía, de crímenes contra las mujeres, ¿no? Y no solo las ejercen los hombres en contra de las mujeres, sino también entre ellas, entre sí. ¿Por qué? Porque son mujeres que están convencidas que las otras no están cumpliendo con el rol que deberían de cumplir, ¿no? Y que entonces, pues, las consideran inferiores a ellas mismas. Por eso realizan estas actitudes de violencia entre propias mujeres, ¿no? Y también, pues, estas conductas, pues, son reforzadas por la aceptación de los hombres. Y la misoginia, pues, obviamente todas estas conductas siempre van a ser negativas, siempre van a llevar a una situación de desigualdad constante o de injusticia, y
cuando se considera que solo los hombres pueden ser plenos y normales, mientras que las mujeres son incompletas, que son extrañas, anormales, dementes, diferentes y peligrosas, pues estas son también conductas de misoginia, ¿no? Son expresiones de misoginia, o el hecho también de manifestar que somos propiedad de los hombres, ¿no? Que somos su mujer, somos su esposa, somos como si fuéramos propiedad de ellos, pero no es así. También cuando se atribuyen a las mujeres todos los defectos, simplemente porque son mujeres, y hay que reprocharles que ninguna posee las virtudes que deberían de poseer por el hecho de ser mujeres. Constantemente, un ejemplo es de que dicen que las mujeres hábiles, por ejemplo, para las matemáticas o para conducir autos o para tener ciertas profesiones que son aptas para hombres, pues también esta es una manera de demostrar esta misoginia, ¿no? De descalificarlas, de decir que las mujeres somos histéricas porque tratamos de manifestar nuestras emociones o nuestros desacuerdos, que somos peligrosas, porque somos explosivas, ¿no? O que somos extrañas, que nadie nos puede comprender, que no somos comprensibles. O sea, todas estas expresiones pues son precisamente una manifestación tanto de machismo, de misoginia, pues que nos ponen en constantes situaciones de desigualdad, que nos ponen en constante descalificación, ¿no? Y muchas veces también pues en situaciones de violencia. Y la misoginia es con mucha frecuencia, pues precisamente el origen de esta violencia hacia las mujeres desde el silencio hasta el asesinato, ¿no? Entonces, es lo que debemos de ir cambiando, de ir modificando realmente. Por eso todo lo que tenga que ver con una construcción genérica, con una construcción de roles, de estereotipos, hay que cambiarlos, hay que lograr que realmente vivamos de manera igualitaria, equitativa entre hombres y mujeres. Y otra manifestación de estas conductas de odio o de discriminación hacia la mujer es la homofobia, que es la aversión a las personas que no se apegan al desideratum, es decir, el de ser siempre heterosexual, y se rechaza a los homosexuales por sus preferencias eróticas, contrarias a las relaciones sexuales que míticamente solo son válidas para la reproducción, las que se ven como las únicas posibles o deseables entre hombres y mujeres. Y también la homofobia es un comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio, discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad. Se asocia principalmente con el rechazo a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, y la homofobia, tienen un efecto directo sobre esta población. Es un rechazo, una falta de oportunidades, tanto laborales como de educación, como de también el acceso a la propia protección de su salud. Entonces, todas estas conductas pues se van reflejando, insisto, en estas constantes desigualdades respecto a lo que la propia sociedad establece de cómo debemos de ser. Y la homofobia es otra forma de temor y odio a lo diferente, a lo que transgrede las normas naturales, a lo que cuestiona los ordenamientos tradicionales y religiosos y a lo que atenta contra el patriarcado, según esto pues establecido precisamente por el propio patriarcado, es decir, el ser homosexual no va contra la naturaleza, es parte de nuestra naturaleza también, el seguir pensando desde esta dicotomía que solamente habemos hombres y mujeres y que solamente debemos de ser heterosexual, pues tiene que ver con todo este rechazo, ¿no? Con toda esta desvalorización que a través del patriarcado, de estas situaciones de machismo y misoginia se han ido generando en la sociedad, pero el ser homosexual o lesbiana o bisexual no es ir en contra de la naturaleza, sin embargo sí es ir en contra de lo que la misma sociedad ha establecido, ¿no? De lo que debemos ser, y pues si nosotros transgredimos estas reglas, pues obviamente vamos a recibir odio, vamos a recibir descalificación, ¿no? Entonces, la homofobia pues es también una manera de violencia contra las personas que son diferentes, contra lo diferente. Y con la homofobia, pues las mujeres y los hombres que son, en este caso, homosexuales, pues son a menudo blanco de hostigamientos
que son semejantes a los originados en la misoginia, ¿no? También esta descalificación de desvalorización que hay sobre las personas. Y la homofobia no es solo una forma de opresión sexista de los heterosexuales a los homosexuales. En muchas ocasiones está presente en el inconsciente de personas homosexuales y se hace explícita en las relaciones entre ellas, ¿no? Es la manera de referirse, enjuiciar y descalificar a personas de su misma condición. También esto se da entre personas homosexuales, ¿no? Pero tiene que ver, no es parte de su naturaleza, también es parte de esta construcción social a la que se enfrentan, ¿no? Hay personas que dentro de la diversidad sexual hay muchas manifestaciones y a veces, por ejemplo, refiriéndonos a la homosexualidad, pensamos que todos los homosexuales quieren ser mujeres, pero no es así. Hay homosexuales que solamente sienten atraídos por personas de su mismo sexo, pero su identidad genérica es acorde a lo masculino, se podría decir. Y a veces estos mismos hombres homosexuales pues maltratan o agreden a personas homosexuales que tienen una manifestación mucho más femenina, ¿no? Entonces también se presenta en estas personas, se presenta en general en la sociedad, ¿no? La homofobia, que es este odio o este maltrato o esta descalificación hacia las personas, como yo les decía, que son diferentes a lo que la misma sociedad establece de cómo deberíamos de ser. Entonces, aquí dentro del sexismo, el dominio, la opresión genérica, pues todas estas condiciones van poniendo desde la perspectiva de género, pues a las mujeres o las personas que son distintas a lo que la sociedad establece, pues en una situación de descalificación, de desigualdad, ¿no? De poca tolerancia hacia ellos. En este caso, pues hay formas más amplias de opresión que siempre están tras las demás, desde el sexismo, es la máxima intolerancia a lo diferente dentro del paradigma de lo masculino, ¿no? Y dentro de este paradigma de lo masculino, pues es de que el hombre es el que tiene mucho más valor, es el inteligente, es fuerte, la mujer no lo es, y mucho menos los hombres que no son masculinos, que no cumplen con este rol que la sociedad les estableció, o en el caso de las mujeres que también cumplen con este rol femenino o con estas características que deben cumplir como mujeres, ¿no? También es poder más destructivo de las personas que lo padecen y el más enajenante a las que lo asumen. Y es una herramienta de autoconstrucción y autoafirmación enajenados desde los géneros. Es decir, si yo niego, en el caso de que las personas que tienen una identidad o una orientación sexual distinta a la que el sexo al que pertenecen, entonces también se convierte el sexismo en una herramienta de autoafirmación y enajenación, ¿no? De los propios géneros, el seguir agrediendo a las personas que son lesbianas o los que son homosexuales o los que son transexuales o intersexuales, es decir, el seguir descalificando lo que es diferente, es también parte de este sexismo, ¿no? El seguir enajenado pensando que todo tiene que ser como la sociedad establece, que así debemos de comportarnos, que así debemos de sentir, aunque mis sentimientos, mi identidad sea otra, yo sigo enajenada tratando de replicar lo que la sociedad establece y dice respecto a lo que debo de ser como hombre o debo de ser como mujer. Entonces también esto se convierte en una cuestión de dominio y opresión hacia las demás personas o hacia los demás géneros a partir del sexismo. Y el sexismo pues resulta de la clasificación de los géneros en superior e inferior. En este caso superior, pues los hombres y las mujeres pues tienen una clasificación inferior. En esta valoración está la génesis del poder para el dominio y la opresión, donde siempre se ha considerado pues que el hombre es el fuerte, el que tiene el poder de decisión, de opresión, y en este mundo patriarcal pues la opresión se da hacia las mujeres, que es mucho más amplia, mucho más profunda y de manera sistemática y duradera durante toda la historia, ¿no? Donde siempre el hombre es el que tiene la razón, es el que tiene el poder de decisión, de decidir hasta cómo debemos sentir, cómo debemos actuar, qué debemos de hacer. Es así como históricamente se ha construido nuestra sociedad y es lo que se pretende cambiar, ¿no? Esta visión patriarcal donde no se nos da a las mujeres
o a las personas distintas este poder de voz, este poder de decisión, ¿no? Estas oportunidades de demostrar que podemos o que pensamos respecto a lo que ellos nos imponen, ¿no? Y las mujeres, pues también no solamente son oprimidas por ser mujeres, sino también hay otras intersecciones, ¿no? Que se dan no solamente por ser mujeres, sino por su condición se agregan otras situaciones como es nuestra clase social, nuestra edad, nuestra pertenencia étnica, la afiliación política, si tenemos alguna lengua materna, el nivel de escolaridad, nuestra preferencia sexual o erótica, es decir, esta opresión a las mujeres no solamente se da por el hecho de ser mujeres, sino porque también vamos teniendo intersección por otras condiciones, tanto económicas, sociales o de identidad, ¿no? Que nos ponen en desventaja respecto a los hombres, ¿no? Y además de las mujeres oprimidas por su condición genérica, pues hay hombres que en su singularidad son objeto de diferentes tipos de opresión, también por pertenecer pues a una clase social específica, por la edad, la lengua, igual por la afiliación, es decir, por todas estas diferencias que también podemos manifestar las mujeres, también los hombres se encuentran ante estas situaciones cuando se manifiestan de manera distinta a que el mismo patriarcado establece, pues también ellos se van a enfrentar a estas situaciones de opresión, ¿no? Porque son distintos, son diferentes a lo que los demás esperan que sean. Entonces, a manera de conclusión, pues vemos que desde la perspectiva intercultural de género se identifica y se reconoce pues esta subordinación que existe entre las relaciones de poder que se da entre hombres y mujeres y que buscan transformar pues estas diferencias culturales, económicas y políticas, pues que van generando estas desigualdades y se expresan en situaciones pues de discriminación y exclusión social entre hombres y mujeres, también entre niñas y niños, y no solamente de eso, sino también de violencia, ¿no? De una violencia constante a la que nos tenemos que enfrentar precisamente por esta dominación que hay respecto de los hombres en la vida de las mujeres, ¿no? Y este enfoque de igualdad de género, pues está orientado a identificar las diferentes condiciones entre personas de una misma o diferente cultura, así como en las oportunidades o limitaciones para lograr esta equidad de oportunidades que permite eliminar todas las formas de exclusión para avanzar en la protección de nuestros derechos humanos que aseguran la no reproducción de prácticas de relaciones desiguales de poder en base precisamente a las diferencias culturales o a estas diferencias de ser hombre o de ser mujer. Hay que tener en claro que la igualdad de géneros no es lo mismo que la equidad de género. La equidad se dirige a un trato de manera imparcial, idéntico o diferenciado a mujeres y hombres, de acuerdo a sus necesidades, perspectivas o circunstancias. Por lo tanto, la diferencia sustancial entre ambos conceptos es que la igualdad es un derecho humano, una obligación legal del Estado. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, pues requiere que cada Estado implemente acciones específicas, concretas para eliminar la discriminación entre las mujeres, y entre estas acciones pues están las políticas públicas que nosotros como el sector salud en todos los ámbitos, pues tenemos que realizar precisamente para lograr esta igualdad mucho más efectiva, ¿no? Que no se quede solamente en propuestas, sino que realmente sean acciones muy específicas para lograr eliminar estas barreras, esta discriminación constante a la que se enfrentan las mujeres o las personas que son diversas. La equidad de género, en tanto, es una referencia parcial a una problemática pues compleja, ya que busca directamente dar respuesta a necesidades prácticas y no necesariamente a las estratégicas. Es decir, la equidad tiene que ver más con una cuestión ética, ¿no? Donde todos tengamos acceso a los mismos derechos, a las mismas libertades, a las mismas pues no sé, se nos garantice nuestros derechos de manera amplia y efectiva,
por lo que es necesario contextualizar desde particularidades muy propias. Si es un principio ético, pues hay que verlo desde muchas otras aristas, ¿no? Porque la igualdad es una obligación del Estado, es una obligación legal, pero la equidad se busca más desde una perspectiva ética, ¿no? Donde nosotros también como servidores públicos, pues tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De ir ampliando nuestras visiones, de irnos empoderando de estas obligaciones que tenemos como servidores públicos, pero que también estas derechos que tenemos como personas para poder otorgar una mejor calidad en los servicios de salud que nosotros como instituciones prestamos. Y pues muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento por la atención a este tema. Gracias.